Vamos a orar antes de comenzar, porque siempre me gusta, ¿verdad?, presentarnos ante Papito Dios, porque el Señor es el que nos ayuda en todas las cosas. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie para así orar. Oramos. Señor y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, tu verdad, tu bondad. Y te pedimos, oh Dios, que todo lo que vayamos a hablar hoy, Señor, sea conforme a lo que tú has puesto, Señor, para aprender en esta congregación. Queremos, oh Dios de la gloria, Señor, salir edificados y poder, Señor, crecer más como creyentes. Y por eso, Señor, deseamos que tu palabra sea nuestra luz, la luz a nuestros pies, Señor, a nuestro caminar, y que podamos, Señor, traer a otros a la luz que eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Te pido que me utilices y pueda ser, Señor, un vaso, Señor, para mis hermanos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor, ayúdame a hablar con sencillez y claridad, Señor, aquello que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, todo creyendo. Amén. Y amén. Se pueden sentar, amados. Estamos hablando sobre lo que es evangelismo. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre la importancia del evangelismo y entendimos que el evangelismo nos toca a todos, no es cosa solamente de un grupo particular de hermanos, sino nos corresponde a todos, ¿ok? Eso subrayalo por ahí en sus notas porque eso le va a ayudar a usted, ¿verdad?, a trabajar un poquito más con la urgencia de entender qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Recuerde, de esta manera lo debe de observar. Si hay alguien ahogándose en la piscina y usted es el único que está allí, le pregunto, ¿a quién le corresponde sacarlo de la piscina? Al que está ahí que lo vio. Si usted lo vio, usted lo sabe. Y a veces eso se nos olvida y por eso es verdad que empezamos a llamar a todo el mundo y a Raimundo, pero si usted lo vio, usted es el primero que debe de asistir a lo que está viendo. ¿Y qué si nunca ha tomado clases de emergencia? ¿Y qué si nunca usted ha tomado clases de resucitación? Pues eso no es lo que le va a venir a la mente, es sácalo. Y más cuando se trata de un niño, como que la mente te dice, arriésgate, expon tu vida, ¿ok? Y así es la urgencia del evangelismo. Por eso Jesús dice que aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por el evangelio, la ganará. Y cuando usted trata esa lógica, usted dice, ¿pero por qué? Pues porque cuando vamos a la urgencia, imagínense un niño ahogándose en una piscina y usted no se quiere tirar a la piscina porque usted no quiere ahogarse. Le pregunto yo, cuando ese niño termine ahogado, ¿cómo la gente lo conocerá a usted? ¿Vio la vergüenza que trae ante usted el hecho de no entender que a veces exponiendo su vida, hablamos de héroes, pero se nos olvida que para ser héroe hay que exponer nuestras vidas, Y a veces usted querrá o creerá que solamente el Señor lo que quiere es que todo esté bonito en tu vida y que nada malo te pase. Si ese es el evangelio que usted cree, que Cristo vino a darte y a predicarte, amado hermano, estamos completamente incorrectos. Dios no vino para preservar tu vida, si aquí el Señor vino para salvar tu alma. Salvar tu alma. Estamos hablando de eternidad, no estamos hablando de 80, 90, 100 años. Estamos hablando de eternidad. Y de eternidad un poquito más complicado que el hecho de nacer
y envejecer. Un poquito más complicado que eso. Por lo tanto, el Evangelio no se trata de la vida, sino se trata de la eternidad. De la eternidad. Si trasladamos nuestra vida, no lo que usted vive aquí, sino la vida que es Cristo, la trasladamos a la eternidad o no. De eso se trata el Evangelio, ¿ok? Por lo tanto, eso fue lo que estuvimos hablando básicamente la semana pasada, crear coherencia, entender nuestra necesidad, debemos de entender que esto es urgente. Hay gente en nuestros alrededores ahogándose en el pecado, están muriendo sin Cristo, y cómo entonces quedaremos nosotros ante la urgencia que es el Evangelio como la única manera de salvar. No es el método para salvar, es la única forma que el Señor trae que es utilizada para salvar. ¿Ok? ¿Me pude explicar, amado? Así que mientras estoy hablando, quiero que usted vaya pensando a qué persona me gustaría evangelizar. Fue lo que quedamos la vez pasada. ¿Qué es lo que yo quiero evangelizar a X o Y persona y cómo yo le voy a hablar del Señor? Mientras usted hace eso, yo voy a hablar del que es un poquito más complicado para evangelizar, y es aquella persona la cual, por decirlo de esta manera, no cree en Dios. No cree en Dios. Algunos le llaman gnóstico, otros dicen ateo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes entre ellos. Son dos cosas diferentes. El ateo no cree en Dios, el agnóstico no cree en nada. Gnóstico significa creer o conocimiento. Agnóstico, ponerle una A al principio, significa el desconocimiento de las cosas. Por lo tanto, para los agnósticos, ellos no creen en nada. O sea, aún ellos dudan de la vida misma. ¿Ok? Para ellos esto no es una realidad, una verdad. ¿Ok? Le voy a ponerlo de esta manera. ¿Han visto la película Matrix? La Matriz. Donde una vida que gente vive, normal como usted y yo, pero supuestamente eso es creado por una computadora. Y esa computadora se le llama la matriz, y esa matriz controla a todo el mundo. Hay gente que se despierta de esa matriz o de esa programación y va, y es una película que le va a dar dolor de cabeza poderla entender. Ahora, la base de eso es entender de que la realidad no es real. Nada es real. ¿Ok? Entonces, como tú evangelizas a alguien que opina que nada es real. Porque para ellos el cielo no es real, el infierno no es real, es más, esta vida no es real. Ellos no son reales. ¿No? Por lo tanto, ¿cómo yo llego a eso? ¿Okay? Antes de llegar a todo eso, quiero comenzar con esto. Para evangelizar este tipo de personas y a cualquier otro tipo de persona, aquí es donde va a demandar un poco de usted. ¿Okay? Primero, usted tiene que tener buenos fundamentos bíblicos. Punto. Usted debe saber por qué yo creo lo que yo creo. Porque yo lo creo. Les pregunto, ¿por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo creo en la Biblia? Una pregunta para que usted me conteste allá. ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿O porque usted cree en la Biblia? ¿Por qué ese libro y no otro libro? Porque inspirado por la palabra de Dios o por Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que es inspirado por Dios?
Y no es algo que yo lo saqué de la manga por 8. ¿Cómo yo puedo llegar a esa conclusión? Díganme usted. Amén. La hermana dice, yo lo creo, básicamente, ¿verdad? Lo que le he resumido, gracias por un micrófono ser excepcional, para que así todo el mundo pueda escuchar, ¿verdad?, las preguntas. Gracias. En resumida, lo que nuestra hermana dice, yo lo sé por la fe. Ahora, desde el concepto, recuerden, yo le voy a hablar desde el concepto del que no cree en Dios. Y más que no cree en Dios, en el que duda de todo esto. Ok, me voy a ir bien pastoral. Usted sabe por qué hay gente que no ha vuelto a la iglesia después de la pandemia. Pueden haber muchas razones, muchísimas razones, pero la principal razón es lo que dice la Biblia. Es cuestionable y es de interpretación personal. Es lo que yo creo que dice ahí. Y la Biblia enseña que la Biblia y ninguna profecía es de interpretación privada. Pero esta pandemia nos enseñó que la gente sí cree que lo que dice la Biblia es lo que yo interpreto. Aunque tú lo veas diferente, pues esa es tu opinión y tu opinión se te respeta. Esta es mi opinión, respétame mi opinión y así sucesivamente. Y eso se llama interpretación privada. Y a pesar de que la Biblia dice ninguna interpretación es de interpretación privada, o sea, eso no puede ser, es lo que tú crees y punto. Tiene que haber evidencia de que otros opinen igual que tú, porque en la muchedumbre de sabiduría, de consejos, hay sabiduría. Por lo tanto, no puede ser algo de lo que tú pienses, lo que tú creas. No me perdona, pero no puede ser así. Ahora, como si vemos la Biblia, la leemos y aquel dice, no, yo creo de esto, de este punto. Y aquel, no, yo creo de este punto. ¿Y qué sucede? Entre los cristianos no hay un debate. No hablamos de lo que pensamos, sino que rápidamente cerramos y decimos, esa es mi opinión, punto, y se acabó. Pero eso no puede ser así. Tiene que haber un diálogo. No todo lo que se dice de aquí al frente usted le va a decir amén. Usted tiene que preguntar y cuestionar, porque si esa persona está dando una interpretación privada, eso se ve mucho cuando viene alguien y tiene una experiencia, tuvo un sueño, o tuvo una visión o algo, y lo adjudican a la Biblia. No, espérate, eso es tuyo. No lo metas con la Biblia, porque eso crea otro problema. Eso fue lo que pasó con los de Mita. Mita dijo, yo soy el Espíritu Santo, y nadie la detuvo. Eso es interpretación privada. Y nadie dijo, la Biblia no enseña eso, sino que gente dijeron, es verdad. Y ahora es Aarón, Mita en Aarón. ¿Vio cómo se va complicando algo cuando la gente no detiene a alguien cuando interpreta privadamente la Biblia? Se complica más y más y más. Y usted sabe qué es lo que pasa, que nosotros creemos que la Biblia es una democracia. En otras palabras, si hay mucha gente que cree como yo debo de estar correcto. Pero si hay poca gente que cree como yo, debe ser que yo estoy erróneo. La Biblia no es democrática. No porque haya un consenso entre todos significa que Dios tiene consenso. En los tiempos de Elías habían solamente unos pocos. El resto estaban
¿Y Dios estaba en la mayoría? Dios no estaba en la mayoría. Así que no creamos que la Biblia es un consenso donde hay, todos estamos de acuerdo. Amén. Así es, porque eso es lo que quiere Dios. Vamos a la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia debe ser nuestra autoridad? Pues ahí es donde vienen los de afuera y nos agajan. Porque si esa es la autoridad para todo, pues la lógica de ellos es atacar tu autoridad. Por lo tanto, eso es lo mismo que usted va a hacer cuando habla con ellos. Es atacar su autoridad. ¿Me está entendiendo? La Biblia lo enseña. Y lo enseña de esta manera, lo enseña Proverbios. Dice, no correspondas al necio según su necedad. Y cuando la gente lee eso, dice, ¿verdad? No se puede hablar con los necios. No, el texto sigue, dice, respóndele al necio según su necedad. En otras palabras, no le digas al necio, no te vayas con la necedad del necio, sino mira lo que el necio piensa y crear un problema para que él entienda que es necio. Por lo tanto, si el agnóstico dice que él no cree en nada, ¿cómo usted atacaría ese pensamiento? Ese es el más fácil de atacar. En que él se basa en creer que nada existe, porque tiene que tener un ancla. ¿Cómo él sabe que nada de lo que él cree es verdad? Porque aún eso tiene que ser verdad. Porque si él dice nada es verdad, pues eso que él está diciendo tiene que ser verdad. Pues entonces tú ves lo que me estás diciendo es que ni crea en ti, porque tú no, la realidad es que tú no sabes nada. ¿Cuántos me entendieron la lógica del agnóstico? La lógica del agnóstico, inclusive cuando yo debato con agnósticos y hablo con los agnósticos, le digo, ¿usted es agnóstico? Sí, pues usted no puede debatir. ¿Por qué no puede debatir? Es porque no tiene base. Y aquí debatimos las bases. Una persona que no tiene base, eso es como usted estrangula el agua. No hay manera, porque el agua, al ser agua, no hay manera por donde agarrarla. Tú te puedes mojar con ella, pero no puedes debatir con ella ni pelear con ella. Ahora, si te caes de alto, le metes, te vas a dar bien duro. Pero a la hora de combatirla no puedes. Pues igual pasa con el agnóstico. El agnóstico, el problema es que no hay manera por donde agarrarlo. De la única manera, agarrándole, diciéndole lo que tú piensas, no puede ser debatible porque tú no tienes base para nada. Es más, cuando el agnóstico te dice el 84% y te da 1%, tú le dices, ¿y cómo tú crees que eso es cierto? No, porque lo dijo tal fulano de tal, pero es que fulano de tal según tú no es real. ¿Vio cómo se va esa teoría? Se va por el piso. El agnóstico es el más fácil de debatir porque es, básicamente el agnóstico no puede hablar. No puede hablar. Se tiene que atar al hecho de quedarse callado, mirar y ya está. Por eso con un profesor agnóstico, yo tuve un profesor agnóstico hace años atrás, y una de las cosas que yo hice fue entregarle mi examen. Y cuando le entregué mi examen, le dije, que no me puede corregir el examen. Y yo le di gracias a Dios que esta historia yo la he hecho desde hace años, porque creo que hubo una película, hubo algo que hizo algo parecido. Esto yo no lo inventé solamente, esto lo escribieron en un libro en el 1993. Y yo lo leí en el libro, como este estudiante le debatía a un agnóstico haciéndole eso. Y yo dije, yo lo voy a imitar. Y yo escribí mi nombre y le dije, ¿usted es agnóstico? Me dijo, sí. Le dije, pues tengo A. Me dijo, ¿por qué? Porque para usted todas son correctas.
y ninguna es correcta. Usted no me puede dar un examen, ¿no? Y cuando él se dio ante esa situación, me dijo, no, pero en esta clase de examen. Y yo le dije, ¿en qué se basa? ¿En qué realidad y verdad se basa? Porque para evaluarte tienes que asumir muchas cosas. Y una de las cosas es que el conocimiento es real. Y ellos son agnósticos. Y lo que dice es que, ¿cómo tú me vas a evaluar a mí si tú dices que el conocimiento no es verdad? Soy lógico, no me dé examen. Vamos a pasarlo todo, vamos a festejar, chihá. Pero no, a la hora de la práctica es que ellos fracasan. ¿Ven? Porque imagínate guiar un carro pensando que el otro carro que está allá no es de verdad. Prueba tu teoría, dale de frente. ¿Qué tal la pared? ¿Ves? Tú tienes que asumir que hay cosas que son muy reales. Y ante esa realidad, entender que hay cosas que son reales, te tienes que preguntar ¿qué ha hecho este mundo real? No estamos hablando de quién lo hizo, estamos hablando de que si algo es real, tiene que haber un autor. Y de eso es de donde venimos. Y yo no le he hablado Biblia todavía. Pero el agnóstico es el más fácil de debatir, porque ese es el problema del agnóstico. ¿Me expliqué, amado? Por lo tanto, si usted tiene un amigo agnóstico, mire que a veces yo digo, esta es la forma más irónica. La Biblia dice en eso en su corazón no hay Dios. Usted quiere ver una persona más altiva, consígase un amigo agnóstico. Y es el más altivo. Es el más lleno de conocimiento. ¿Y has escuchado la teoría de tal? ¿Has escuchado a este? Ajá. Lo he escuchado a todos. ¿Y qué tú opinas? Pues yo opino que tú no debes de opinar. Porque no entiendo por qué tú estás escuchando si tú piensas que nada es real. Y que el conocimiento es vano. No debes de escuchar. ¿Entendimos la lógica de ello? Por lo tanto, al agnóstico es más fácil. Ahora, el ateo es el que dice que no hay Dios. Se dice, no hay Dios. ¿Okay? Ahora, escuche bien. Nuestras universidades están llenas de ateos y agnósticos. ¿Okay? Inclusive entre ellos mismos se debaten y todo lo demás. ¿Okay? El ateo, la base del ateo es básicamente lo opuesto del teísmo. El teísmo dice existe Dios, ¿okay? Sin ponerle nombre, es simplemente una divinidad, una deidad, ¿okay? No le ponga nombre todavía, porque puede ser Alá o lo que sea, ¿okay? Divinidad. Nosotros creemos que nuestra divinidad es trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, hay otros que creen la divinidad es Buda. ¿Okay? Y hay unos escalones, ¿okay? Para llegar a esa iluminación. Buda es el iluminado, sucesivamente. ¿Okay? Los ateos utilizan la diversidad de religiones para atacar al teísmo y decir, por cuanto hay muchos pensamientos sobre Dios, significa que nadie está correcto. Debe ser que nadie esté correcto. ¿Okay? Por lo tanto, ellos se van en contra y dicen, así que yo no creo en ningún Dios, ninguno. O sea, que ellos no van a creer en Buda, Alá, nada de eso. ¿Okay? Y al no creer en nada de eso, ellos van a hacer algo muy particular. Se van a ir a la base de donde sale la creencia de esa divinidad. ¿Ok? Yo soy pentecostal, toda mi vida he sido pentecostal. Y una de las cosas que ocurre en nuestras iglesias pentecostales es que cuando hablamos de Dios y cómo nosotros sabemos si Dios existe o no existe, la mayoría de nosotros los pentecostales decimos, porque yo lo siento. Yo siento a Dios.
Pero déjeme decirle algo, y los días que no sienten nada. Y si eres de los que sufres de tiroides, que hay días que te levantas de una manera y el otro de otra. Y si no te tomas la Sintrol, ¿ah? ¿Cómo va la cosa? ¿Ah? Porque el sentir a Dios no tiene que ver nada con el hecho de por qué creemos en Dios. Ahora, su experiencia está buena, pero no es prueba de que Dios existe. ¿Recuerdan a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos habían sentido a Dios, nunca. Ellos habían visto a Dios, nunca. Pero ellos no se inclinaron ante la estatua de Baal o de Nabucodonosor en aquel momento. Porque, bueno, se lo dijeron al rey, le dieron, ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar, ¿por qué? Porque tenían unos principios. ¿Y cuáles eran los principios? Nosotros no adoramos a otro que no sea Jehová, ese es el principio. La pregunta era, ¿pero tú no estás dispuesto a doblegar tu principio? La respuesta de ellos era, no, ni aún, aunque me maten. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a no doblegarse, aunque aún te maten? Pues ahí es donde viene el asunto. ¿Qué tal si te pone en duda? Y te dice, ¿de veras tú estás dispuesto a morir por algo que tú no sabes si de verdad fue escrito por Dios? Y nosotros empezamos, ¿verdad? Y si no fue escrito por Dios, eso lo escribieron la gente. Y tú sabes que la gente mete las patas. Yo he escuchado a la gente hablar cosas que son embustes. Entonces empieza por ahí. Y tú empiezas a dudar. Porque si tú dudas de la inefabilidad de la Biblia, y tú dudas de la inherencia de la Biblia y de la inherancia de la Biblia, que son dos cosas diferentes. Inherencia significa que es actual a mi vida y que sigue siendo misma y que interactúa conmigo. Inherancia significa que es verdadera, que es verdad. Por lo tanto, como es verdad, siempre afecta al ser humano igual. Algo que es verdad no puede cambiar, amado. Algo que es verdad, pues no puede. De ninguna manera que esta generación diga que es verdad y la próxima generación diga, no, eso no es verdad. Y la verdad no puede cambiar. Siempre tiene que ser igual. ¿Entendimos eso, verdad? Por lo tanto, cuando alguien te dice, no, eso lo pensaban antes, ahora pensamos diferente, pues no estamos hablando de verdades, estamos hablando de interpretaciones. Las interpretaciones sí pueden cambiar, pero la verdad no puede cambiar. Me explico. Este color es crema, ¿verdad? Cremita, el del templo. ¿Crema o blanco? Vea, algunos ya me dieron amarillo. ¿Cuál es la verdad? Que está pintado y que tiene un color. Oye, ¿cómo usted lo ve en la interpretación? ¿Por qué? Porque se basa en, que ya usted le enseñaron, que ese color se llama X, y el de la ventana, que es un verdoso, no sé, ¿verdad? Por ahí va. Pues es un verdoso, qué sé yo. Y el de la silla, pues es el color. Las mujeres son expertas en los colores. Nosotros solamente los hombres tenemos más que 4. Las mujeres tienen un espectro de los colores tremendo. Ahora, la verdad en ese caso es que está pintada, tiene un color. Como se le llame al color en la interpretación. ¿Ok? Inclusive, nítido para los años 1900 significaba blanco en la Biblia. Por lo tanto, si usted lee la Biblia en el 1900 y dice nítido rayo, pues hoy nítido, ¿qué es nítido? No es blanco ni brilloso, ¿qué es nítido? Porque se ve lindo. Entonces, si nosotros decimos está nítido,
Pues para nosotros se ve bien. Cuando usted lea la Biblia, una Biblia de 1900, que lea y diga, y el rayo era nítido, nosotros decimos, wow, ¿cómo habrá sido así? Como que muchos colores. Eso no está hablando, está describiendo el color. Es blanco. Y se lo traigo a colación, a entender, porque para entender la Biblia, usted tiene que irse al original, tiene que hacer una serie de cositas particulares. ¿Qué sucede? El ateo va a atacar eso. Y va a atacar las versiones de la Biblia. ¿Y por qué aquel dice tal cosa y aquel dice esto? Y se va a ir a eso, para hacerte ver de que hay errores, porque si tú piensas que la Biblia fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios, y te encuentras errores, significa entonces que no fue inspirada por Dios. ¿Por qué Dios comete errores? No, esa es nuestra base. Una de nuestras bases teológicas es que Dios es perfecto. Y alguien que es perfecto, ¿qué hace? No comete errores. ¿Ok? Así que una de las cosas es esa. Ahora, escuche bien, ¿por qué nosotros tenemos la Biblia como un libro el cual lo tomamos muy en serio? Primero que nada, ¿cuál es el libro más viejo de la Biblia? Libro de Job. Es el libro más viejo escrito. ¿Ok? Estamos hablando de ese libro nada más. De todos los libros habidos y por haber, es el libro más viejo. ¿Ok? Así que algo para entender es que la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Es más fácil atacar un libro que atacar una biblioteca. ¿Ves? Por lo tanto, cuando usted ataca una biblioteca, que es el conglomerado de muchos libros, pues es más fácil porque estamos hablando de muchos escritores. En cambio, ellos utilizan más que un solo escritor. ¿Cuánto entendieron esa lógica? Si ponemos al pastor a escribir, a mi hermano a escribir, a todos a escribir sobre Dios, todos escribimos algo diferente. Porque somos autores diferentes. Ahora, cuando usted pone en la Biblia eso, a pesar de que son diferentes autores, la complejidad de lo que se escribe es similar. ¿Ok? Y ahí lo voy a dejar. Pero mire esto. ¿En dónde se basa que nosotros sabemos que la Biblia es un instrumento que debemos de tomar en consideración? Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Ahí le va a dar unas instrucciones, le va a dar una porción, la cual nos va a revelar el por qué nosotros debemos de entender lo que entendemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, la Biblia no es una fábula. Eso es lo que van a atacar, van a hacer ver que la Biblia es una fábula. Si usted se lo logra y cae en eso, ahí es donde viene el asunto. Sino como habiendo visto con nosotros propios ojos su majestad. Dice, pues con él recibió de Dios, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En otras palabras, hay una evidencia del que fue enviado de Dios. O sea, el cielo conectó al que fue enviado con el cielo. ¿Ok? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Por lo tanto, hay testigos de esa voz. ¿Ok? Esto es bien importante. Dice, cuando estábamos con él en el santo monte. Recuerden que esto lo escribió ¿quién? Pedro. ¿Ok?
¿Okay? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí es donde está el versículo. ¿Okay? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted anote esta aseveración que voy a dar. Esta aseveración la hizo un apologético, se llama Buddy Buckham. Él trató de tomar este versículo y hacerlo ver en palabras más normales y decir, ok, nosotros creemos en la Biblia por esto, más que por sentimiento, más que porque esta es mi fe, esto es lo que yo siento, es por esto. Dice, la Biblia, una colección confiable, lo voy a leer rápido y luego lo voy a leer pausado para que usted lo pueda escribir. Una colección confiable de documentos históricos escritos por autores oculares durante el periodo de vida de otros testigos oculares. Ellos reportaron eventos sobrenaturales que dieron paso al cumplimiento de una profecía en específico y proclamaron que los escritos eran divinos y no de autoría humana. Cuando alguien le pregunta por qué usted cree en la Biblia, es porque usted sabe que los que escribieron la Biblia fueron personas que fueron testigos oculares de lo que pasó. Es más, fueron escritos tan oculares que esto no solamente fue un asunto de que uno lo vio. Por eso es que Pedro dice que no es de interpretación privada, porque no fue solo el que escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. ¿Quién más estaba allí? Estaba Juan el Bautista, estaban los 12 discípulos. Estaban otras personas que también escucharon, que luego hay que escribir esta carta, que pueden de alguna manera en ese momento negociar y decir, no, lo que escribió Pedro está loco, eso no fue lo que pasó. ¿Ve? Entonces nosotros creemos en algo que ocurrió hace 2000 años, que cuando se escribió nadie lo cuestionó porque era verdadero. Te pregunto yo, los periódicos de hoy, cuando escriben, ¿tú lo puedes cuestionar? ¿Verdad que sí? Porque en muchas ocasiones los periódicos hoy ya no escriben de lo que está pasando, sino son columnas de interpretación de lo que está pasando. Subió la gasolina, pues debes de reportar que subió la gasolina y aquí está aquí, aquí está allá. Eso es reportar. Te interpretan el porqué. Que no, subió la gasolina porque esto está pasando lo otro, y ahí es donde viene el problema. El problema no es la noticia, es la interpretación del autor. Entonces, la Biblia, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, no es interpretación de lo que dijo Jesús. Cuando ellos dicen, y Jesús dijo, no es su interpretación. Por eso es que Marcos, Mateo y Lucas se parecen tanto. Porque fue lo que Jesús dijo. Ah, no, pero aquel dice esta palabrita y aquel. Pues seguro que sí. Eso es lo que nosotros vamos a ver, porque son personas que escucharon a Jesús hablar, reportando, pero ninguno da su interpretación de lo que Jesús dijo. Ay, es una gran diferencia. Ninguno dijo, y cuando esto ocurrió, fulano de tal se enfuchó y se fue, porque estaba ninguno. Dijo, Jesús dijo tal cosa. ¿Por qué usted cree que los discípulos no describen a Jesús físicamente? Porque ni aún ellos se describen físicamente, porque el físico es de interpretación. Era gordito, su interpretación tuya.
Y la Biblia no se basa en eso, no es interpretación. La interpretación es otra cosa, viene de Dios. Solamente Dios te puede ayudar en la interpretación. Por eso evangelio es evangelio. Son las buenas nuevas. ¿Qué son eso? Noticias. Las noticias no pueden tener interpretación. ¿Cuántos entendimos ahí? ¿Me pude explicar en eso, amado? Sí, ejemplo, las parábolas. Vemos parábolas que dice, el reino de los cielos es semejante a un árbol frondoso, que muchas saben. Usted lee eso y cuál es la interpretación de eso. ¿Verdad que no te lo dice abajo? Porque no habla de lo que se interpreta, lo que ellos interpretaron. Es un producto, esto fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto. ¿Cuál es la interpretación de ustedes? Nosotros no las vamos a guardar porque eso no tiene que ver nada. Pero si hubieran sido escritores de hoy, ahí hubieran puesto su interpretación del arbolito ese. ¿Ok? Eso es muy importante, muy importante. ¿Ok? Ahora lo voy a leer nuevamente. Una colección confiable de documentos históricos. Colección, porque una colección, porque no es solamente un libro. Son 60 y ¿cuántos libros? 6 libros. Hablando de cuando muchos libros. Ahora, de documentos históricos escritos por autores oculares. Esa es la parte importante. Escrito por autores oculares. Y aquí es donde viene el asunto. ¿Y Génesis quién lo vio? Ok, Génesis, el libro de Génesis tiene 11 autores. Se sabe que tiene 11 autores por la forma en que se escribió. Cómo cambia según va escribiendo. ¿Ok? Uno de los problemas que a veces nos traen es, pero ¿y dónde están los originales? Ay, amado, ¿qué cosa dura 5.000 años? Por favor, díganme. ¿Por qué dura 4.000 o 2.000? ¿Qué yo puedo escribir en él? La computadora que compré los otros días ya mismo se va. ¿Ven? Y ahí es donde viene y dice, si es de Dios, ¿por qué no se preservó? Yo quiero que usted entienda esto, lo original no se puede preservar, porque en el uso, en el hecho de otra gente leerlo, pasar, se va a deteriorar, porque está escrito en algo de Dios, está escrito en algo material, y eso material se va a destruir. Entonces allí como que yo se va, como espérate, cuéntame, ¿qué cosa tú crees que Dios pudo utilizar de esta tierra para que se preservara 4.000 años? Es más, ponle 1.000 nada más. ¿Ya? Eso es un problema. Sigue, ¿qué va a suceder? Pues usted va a tener copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y los seres humanos cambiamos, no hablamos iguales entre nosotros mismos de generación y cambiamos. Es más, es de los de San Juan y los de acá. Es más, cuando usted va a la zona metropolitana, a usted que es de Mayagüez le dice que usted es de la isla. Mire, Dios mío, gracias a Dios que cogí un bote para llegar acá. Y allá, empanadilla y pastelillo son dos cosas diferentes en un mismo lugar. Entonces, como que a veces se nos olvida que Dios está tratando con gente humana, gente que cambia, Por lo tanto, ante la divinidad de Dios que no cambia, tiene que trabajar con gente que cambia. ¿Y cómo explicarle a gente que cambia que Él no cambia? Utilizando cosas que cambian, que se deterioran. ¿Vio el dilema? Dios las pudo haber escrito en piedra y las piedras no se rompen.
y las piedras no se hacen polvo. Ay, amado. Es como que de alguna manera queremos hacer ver de que Dios pudo haber hecho un mejor trabajo en preservar su palabra. Escuche bien, el profeta dijo que en aquellos días él iba a escribir su ley no en piedra, sino en corazones de carne. Usted sabe cómo sabemos que Dios ha hecho un mejor trabajo, si podemos llamarle mejor trabajo, en que ya no ha utilizado piedras como lo hizo los 10 mandamientos, tomó tu corazón. Y ahí es donde viene lo que trajo mi hermana. Yo le creo a Dios por fe, pero aquel que no tiene fe, esta es la explicación. ¿Entendió? Dice, fue escrito por autores oculares durante el periodo de vida de otros testigos oculares. Y esto es importante, fue escrito durante el periodo de vida de otros testigos oculares. ¿Por qué es importante eso? Porque otros testigos oculares pudieron decir otra cosa, refutarlo. Usted ha escuchado eso cuando viene alguien y dice, el evangelio escondido de María Magdalena. Y todo el mundo, ¡ah! Chicos, fue escrito 300 años después. Pero 300 años después, sí, ¿cuál es el problema de eso? Que los testigos oculares se murieron. Eso es como yo escribir algo ahora, no sé, de cuando entraron los americanos por Guánica, como yo lo vi. Yo no soy testigo ocular. Pero eso nada más es casi 100 años. Exacto, ¿verdad? ¿Qué difícil que usted escriba cómo fue que llegaron? Exacto. Porque usted no es testigo ocular y lo otro es, muchos de los testigos oculares murieron ya. ¿Qué implica? Que usted puede escribir lo que usted le dé la gana y nadie se lo va a refutar. Y es así donde se reescribe cosas que no son. Por lo tanto, todo lo que se escribe fuera de gente que murió, que ya los testigos oculares se fueron, no se tomó como divino, porque no había quien lo corroborara. Pero es que eso era bonito. Y, ay, es que yo siento cosas. Y el testigo ocular no estaba vivo, no estaba presente. ¿Cuántos entendieron ese sentido? Mire qué interesante. ¿Cuántos entienden que Galileo existió? Pero la evidencia que Galileo existió es muy por debajo de la que Jesús existió. Hay más evidencia de que Jesús existió por mucho, casi 3/4 de milla, si usted lo está, a la de Galileo. Y aún así hay gente que no quiere creer que Jesús existió. Yo creo que usted entienda esto. Si no fuera por el registro demográfico, usted nace y si no hace nada importante en la vida, nadie va a escribir por usted. Y usted va a pasar por la vida, se murió. Y de aquí a 100 años, no supieron que Ángel Camacho existió. Otro más. Para que entiendan lo difícil que sea que gente se interese por ti, escribir por ti. Eso significa que porque nadie más escribió de ti, tú no existes. No, tú exististe, pero no hiciste algo que la gente decidió escribir por ti o escribir de ti. Ahora imagínense en aquel entonces, en tiempos romanos, donde no había Facebook, no había nada de eso, donde verdaderamente se escribía sobre cosas sobresalientes, donde no se escribía como hoy, un párrafo de historia, sino se escribía como cuando usted hace un acta, donde dice, primer día de febrero, un ejemplo, febrero 1, todos estamos contentos porque comimos ajo con habichuela y bistec. Punto. Un acta y ya. Y que haya sucesos donde haya gente que escribió de Jesús así. Es más, y escribieron de los seguidores de Jesús. Implica mucho más.
Sigo. Ellos reportaron eventos sobrenaturales. Y esto es importante. Lo que ellos reportaron no es que eran hechos sobrenaturales. Fíjate, Lucas escribió que Pedro caminó sobre el mar. Y tú no ves que Pedro escribe y diga, no, eso no es verdad. Y tú digas una lanchita. Tú no ves que Pedro refuta eso. Es más, si usted va a encontrar que Pedro en una de sus cartas refuta que Pablo diga que él es apóstol. En cambio, en otra de sus cartas viene y trae y dice que sí, que lo escuchen, porque ha probado que escribe cosas difíciles de entender, pero que lo escuchen. Entonces, mire qué interesante, podemos ver aún una resistencia de Pedro resistiéndose a Pablo, diciendo, tú no eres parte de los 12, y luego concluir, tú eres parte de los 12, Dios, podemos observar eso, y usted cree que él no se va a resistir a que le escriban mentiras de él, se va a resistir. Y esto es bien importante, amado, porque estamos hablando de que si ellos escribieron que Jesús caminó sobre el mar, que Jesús calmó la tempestad, que Jesús murió, amado, que Pedro blasfemó, dio malas palabras cuando le preguntaron, y Pedro no dijo, no escriban eso de mí, ¿cómo van a escribir eso de mí? ¿Yo? Si no, eso es verdad, eso es verdad. ¿Ven? Algunos argumentan así, pero es que se escribió después de Pedro, no se escribió después de Pedro, ni después de Juan. Y lo interesante es que todos los que escribieron se murieron, y el único que permaneció vivo fue Juan. Por lo tanto, el que sí estuvo con Jesús desde siempre fue Juan. Así que Juan pudo haber dicho también, no, esto no, esto sí. Y eso es lo que utilizamos. Y esto es bien importante porque eso le da veracidad, amado, a la palabra de Dios. No es el tiempo actual lo que le da veracidad, era en el tiempo en que se escribió. Le da veracidad. Que gente diga que es verdad lo que pasó ahí.